el virus de papiloma humano que está aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares en mujeres. Así es, Carolina, pero más adelante podemos estar hablando al respecto porque tenemos una invitada muy Ay, qué bueno. importante, ya se conectó Temas de salud. sí, continuamos con esas noticias de salud que por supuesto son tan relevantes para, pues para todos, ¿no? Porque a todos nos interesa y recordemos, Carolina, que el pasado 4 de febrero se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer, que para este año tiene como eslogan por unos cuidados más justos. Esta es una iniciativa global, como bien los mencionaba, se celebra cada 4 de febrero. Así que bueno, hoy nos está acompañando Jessica Bermúdez. Jessica Bermúdez es profesional de gestión social y proyectos de educación en salud de la Liga Colombiana contra el Cáncer, pues para que hablemos de este tema tan importante que además me busca derribar esos mitos sobre esta enfermedad. Muy buenas, Jessica, bienvenida a la UT Estéreo. Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación de parte de la Liga Colombiana contra el Cáncer. Es un placer poder estar aquí compartiendo un tema tan importante y que, digamos, es la responsabilidad no solamente del sistema de salud, sino de todos los colombianos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues agradezco que usted pueda atender esta invitación para que comencemos hablando también sobre esta campaña que, bueno, de hecho ya hubo una sensibilización el pasado 4 de febrero, donde, bueno, se llevó también a cabo actividades diferentes, pero comencemos hablando sobre la importancia de concientizar, de sensibilizar a las personas sobre esta enfermedad. Así es, como bien tú lo dijiste, el 4 de febrero se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer. La idea en el evento que se originó en el Centro Comercial Multiplaza fue generar una sensibilización y una visibilización de la problemática en el tema de detección temprana. Que es una patología que cuando se detecta a tiempo va a mejorar su diagnóstico, oportunidad en su diagnóstico y oportunidad en su tratamiento. De esta manera, la calidad de vida tanto del paciente como de sus familiares, pues va a mejorar. Por eso es hacer un llamado a ese tema de acceder a los servicios para hacer detección temprana y también el tema de la prevención. Aquí quiero tomar un tema bien importante y son todos esos factores protectores que podemos tener. Uno siempre habla de factores de riesgo, pero hay factores protectores como lo es hacer actividad física, una alimentación sana, el evitar consumir tabaco o ser fumador pasivo también es importantísimo. Esos factores protectores hacen que disminuya el riesgo de cualquier tipo de cáncer. Cuando hablamos de factores de riesgo, un tema bien importante que debemos tener en cuenta es que si yo tengo una mala alimentación, ¿qué me va a producir? Para diferentes tipos de cáncer. El alto consumo de alcohol y el alto consumo, y más no el alto, sino el consumo de tabaco, tanto de fumador activo como pasivo. Entonces hago un llamado siempre también a acudir a su médico frente a cualquier sintomatología y a prevenir por medio de los factores protectores que tenemos como personas. Jessica, hay muchas creencias y mitos en la población colombiana sobre el cáncer, ¿no? Esta, digamos, esa desinformación que de cierta manera se ha propagado, pero hablemos también algunos de esos mitos más comunes que la Liga Colombiana busca derribar. Ok, sí, hay muchos mitos, como bien tú lo dices, y los mitos generan una barrera bastante fuerte en el acceso a los servicios. Cuando yo creo algo, si por ejemplo creo que tomarme unos remedios caseros me calma la gastritis y no debo consultar a mi médico, eso es un mito, ¿sí? Los remedios caseros te cesan la sintomatología, pero si yo continúo con esa gastritis crónica y además se junta con una bacteria, y esto a largo plazo se me puede convertir en ¿qué? En un cáncer gástrico. Un mito bien importante es que cáncer es igual a muerte, es sinónimo de muerte. Y no, tenemos bastante pacientes que han podido superar esta etapa de cáncer, esta patología, y están ahorita con sus familias. Obviamente tienen que seguir con sus controles y todo, pero también han sobrevivido a esta enfermedad. Hay otros cánceres, hay otros mitos, como por ejemplo para el cáncer de mama, que si uso un brasier con varillas o si uso desodorante, me puede afectar de pronto un desodorante, digamos, antitranspirante me puede afectar y me puede dar cáncer de mama, también es un mito.
Para, por ejemplo, el cáncer de próstata. Si me hago el tacto rectal, de pronto va a cambiar mi identidad sexual o mi inclinación sexual. Eso también es totalmente un mito. Sabemos que en cáncer de próstata es muy importante hacerme tanto el tacto rectal como la prueba de antígeno prostático, que es la de sangre. Los dos son complementarios. ¿Y por qué quiero tomar este tema bien importante? Porque muchas veces los hombres desconocen esto y creen que solamente con la muestra de sangre podemos saber su riesgo, pero es importante el tacto rectal. Entre otros mitos también que existen, ¿sí? Como por ejemplo que el horno microondas da cáncer, también no está comprobado científicamente. Entre estos son como los más comunes de diferentes tipos de cáncer que se pueden dar en la comunidad. A propósito, Jessica, con los muy buenos días, sobre lo que usted nos comenta, de esa prevención. Hablamos, bueno, de los mitos, pero también hay, digamos, síntomas que son síntomas de cáncer que a veces los subestimamos y pensamos que no es cáncer. Por ejemplo, sentimos todas las señales, ¿cierto? Cuando tenemos malestares, cuando nos da alerta de que hay algo que no está normal. ¿En qué momento acudir al médico? ¿En qué momento ir al doctor e insistir? Porque esa es otra cosa, que uno puede ir al médico y decir, tengo este malestar, pero lo relacionen con otra enfermedad o simplemente un síntoma sin ninguna relevancia, pero resulta que es una alerta de que hay algo mayor. ¿En qué momento nosotros tener esa alerta y decir, no, tengo una sospecha de cáncer o de algún tumor? Entonces, ¿qué consejos nos da al respecto? Bueno, que hay una cosa muy importante que usted nombra y es en qué momento acudo. Debemos tener en cuenta varias cosas. Primero, ¿qué edad tengo? Cuando uno tiene cierta edad de diferentes tipos de cáncer, se aumenta el factor de riesgo. Como un ejemplo, para cáncer de mama, mujeres mayores de 40 años sí o sí tienen que ir cada año a su médico a que le haga el examen clínico de mama, que el médico es quien hace la palpación para lograr identificar alguna normalidad. A partir de los 50 años me hago la mamografía totalmente gratis en mi sistema de salud, no hay ningún problema, ¿sí? No tienen que ponerle barreras y cada 2 años me lo hago. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo, ¿cierto? Cuando yo tengo 50 años. Si yo soy hombre o mujer, cualquiera de los dos géneros, y tengo 50 años, cada 2 años debo hacerme un examen que se llama sangre oculta en heces para identificar riesgo en cáncer de colon y recto, supremamente clave cada 2 años. Como yo me hago la mamografía y como me hago el examen prostático, el antígeno prostático, perdón, asimismo, cada 2 años, a partir de los 50, me tengo que hacer sangre oculta en heces. Cuando soy hombre, aumenta el riesgo, cuando tengo 50, 40 años, de cáncer de próstata. Por eso es importante el tacto rectal y el antígeno prostático, supremamente clave. Para cáncer de cuello uterino, mujeres a partir de los 25 años en Colombia, según norma, comenzamos a entrar entre el programa de tamización. De 25 a 29 años se hace la citología. Cuando uno cumple 30 años aumenta el riesgo, por eso se hace la prueba ADN-BPH. Y si estás en zona rural dispersa, una que se llama Viability, técnica de inspección visual Viability. Ahí hago un llamado a cuando tú tienes cierta edad, aumenta el factor de riesgo, entonces debo consultar periódicamente sin importar si tengo síntomas o no. Hay una cosa muy importante, los estadios tempranos de diferentes tipos de cáncer con mayor incidencia, como los que acabo de nombrar, son asintomáticos en muchas ocasiones cuando inicia la enfermedad. Por eso es tan importante que cuando yo cumpla la edad, que estoy dentro del programa, dentro de la población de riesgo, debo consultar periódicamente a mi médico. Si tengo la duda, pregúntele a su médico tratante con el que va usualmente. Doctor, yo tengo esta edad, ¿qué pruebas debo hacerme para hacer detección temprana? Supremamente clave tenerlo en cuenta. Pero si usted, por ejemplo, llega a presentar pérdida de peso inexplicable, que les voy a decir algo general, pérdida de peso inexplicable, ¿cierto? Que usted se siente muy débil, somnoliento, siente que no tiene nada de energía. Esos son síntomas que debemos ir a consultar por digamos, se pueden asociar a algún tipo de cáncer, ¿cierto? En general, porque cada cáncer tiene unas especificaciones de sintomatología. Pero la pérdida de peso es un tema bien importante y el cansancio y la somnolencia también es bien importante. Y obviamente el dolor en cualquiera de nuestras partes del cuerpo, un dolor intenso, crónico, también debemos consultar a tiempo. También, Jessica, hablando precisamente pues de toda esta campaña de prevención del cáncer,
¿cuáles son los tipos de cáncer que son más comunes en Colombia? Ustedes, como la Liga Colombiana contra el Cáncer, pues también han estado haciendo como ese seguimiento, cuál es el cáncer más común en la población colombiana y cuáles son aquellos que precisamente, pues, lamentablemente, generan esa principal causa de muerte. Listo, está cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de cuello uterino y cáncer gástrico y cáncer de pulmón. Son esos tipos de cáncer que tienen mayor incidencia, es decir, mayor casos nuevos en nuestro país. Los de mayor mortalidad está entre esos cáncer de pulmón, por ejemplo, tienen una alta mortalidad, y hay un tema bien importante con cáncer de cuello uterino. Si usted ve los números de casos de cáncer de cuello uterino, alrededor de la mitad de las mujeres diagnosticadas fallecen, a comparación de cáncer de mama. Del número total de mujeres de cáncer de mama, la cuarta parte de estas mujeres mueren. Entonces, aquí hago un llamado a nuestro sistema de salud, a todas las personas que nos están escuchando en este momento también, población general, a que miremos cómo se está detectando ese cáncer de cuello uterino, en qué estadio se está detectando. Desafortunadamente en Colombia alrededor del 90% de los casos de cáncer se diagnostican en estadios tardíos. Esto es demasiado triste porque llegan ya los pacientes con una patología avanzada en donde yo tengo que hacer un tratamiento un poco más invasivo, su calidad de vida y pronóstico pues no va a ser el mismo como si yo hubiera detectado a tiempo. Entonces, todos esos tipos de cáncer que nombré tienen formas de hacer detección temprana y de generar la prevención. Y supremamente clave, tenemos las herramientas, entonces hay que seguir la ruta de atención integral y hay que orientar muy bien a nuestra comunidad para que ellos tengan información y sean pacientes bien informados para la adherencia a los diferentes programas. Jessica, también digamos que se estima a futuro, ¿no? Podría decirse que a futuro aumentaría, digamos, los casos de cáncer y de cierta manera, ¿cuáles serían como esos motivos, ¿no? Porque también a veces influye la alimentación. Así es. Como bien lo dije inicialmente, como factor protector tenemos la alimentación. Ustedes han visto que los hábitos alimenticios han cambiado durante toda la cultura y la historia, ¿no? Ahorita comer paquetes es algo muy común en la lonchera, por ejemplo, de los niños. Los alimentos ultraprocesados aumentan el riesgo de tener cáncer. Eso es supremamente clave tenerlo en cuenta. Y hay un tema bien importante también, es que es el alto consumo de vapeadores en este momento. El vapeador con algún porcentaje de nicotina comienza a crear adicción y está comprobado que aumenta la probabilidad de que un niño pase a cigarrillo convencional iniciando con vapeador es 5 veces mayor, ¿cierto? Que un niño que no lo haga. Entonces es importante que tengan en cuenta el vapeador, puede ser el inicio de consumirse tabaco tradicional, que es un factor de riesgo supremamente comprobado para cualquier tipo de cáncer. Entonces, tener buenos hábitos no solamente es el hecho de que yo comprarlo más caro para alimentarme, no, es tratar de disminuir esos alimentos ultraprocesados, comer más frutas y verduras, disminuir también el alto consumo de carnes rojas, el alto consumo de alcohol. Desafortunadamente el alcohol es legal, digo desafortunadamente porque trae también muchos efectos en salud, entonces el alto consumo también se ha convertido en un factor de riesgo. Entonces aquí hago un llamado a poder tener buenos hábitos, hacer actividad física para aumentar los factores protectores y disminuir esos factores de riesgo que a largo plazo se puedan convertir en cáncer. Gracias, Jessica. Sí, que son varias las recomendaciones que se hacen a nivel mundial sobre el tema del cáncer. ¿Cuál sería ese llamado, por ejemplo, a los profesionales, a los médicos, cuando el paciente va y los visita y de pronto él le dice, no, usted puede tener cualquier otro tipo de enfermedad, pero no van más allá de un diagnóstico inicial para que la persona pueda mitigar el riesgo de padecer un cáncer de cualquier tipo o en su defecto de salir de esa incertidumbre que los acecha con las molestias que vengan presentando? Sí, mi llamado es el siguiente y es la educación continua. ¿Qué hago referencia con esto? Como profesionales debemos seguir actualizándonos todo el tiempo, lograr identificar cuál es la sintomatología o los signos que me ponen en alarma para cualquier tipo de cáncer. Pongo un ejemplo muy sencillo para cáncer pediátrico. El cáncer pediátrico tiene ciertas alarmas, ciertos signos y síntomas que si me manifiesta el niño, debemos escuchar, que si me manifiesta el papá, también debemos escuchar y debemos ir más allá para poder hacer la adecuada identificación y hacer una detección temprana o diagnóstico oportuno. Entonces, la educación es supremamente clave. Nosotros debemos seguir educándonos, actualizándonos. Si no tenemos conocimiento de cuáles son los síntomas y síntomas que yo debo
atender frente a diferentes tipos de cáncer, pues debemos educarnos para que esto no pase desapercibido y lo asociemos a otro tipo de enfermedad. Jessica, bueno, teniendo en cuenta el tipo y la mortalidad de enfermedad que se viene presentando con el cáncer, ¿qué probabilidad hay de que esta enfermedad realmente sea hereditaria? Es decir, si por ejemplo mis padres o mis abuelos no padecieron la enfermedad, pero de pronto yo sí, entonces, ¿qué posibilidades hay de que si realmente la enfermedad sea hereditaria o que esto también se esté convirtiendo en un mito para la humanidad? Listo, eso depende del tipo de cáncer, aumenta el factor de riesgo hereditario. Para cáncer de mama, la probabilidad más o menos de 15% si tengo a alguien de la familia que ha tenido cáncer de mama. Pongo un ejemplo, ¿sí? Pero cáncer de cuello uterino, por ejemplo, no es hereditario. Esto es un mito. ¿Qué pasa con cáncer de cuello uterino? Se transmite el virus de papiloma humano, que es un virus de transmisión sexual. Si yo no tengo el virus en ningún momento, es decir, si nunca tuve una relación que me transmitiera el virus de papiloma humano, nunca voy a tener cáncer de cuello uterino. Por tal razón, no es hereditario. Mi abuelita, mi mamá puede tener cáncer de cuello uterino, pero si yo no me contagié contra el VPH, con el VPH, perdón, no voy a tener ese tipo de cáncer. Entonces, dependiendo de los diferentes tipos de cáncer, se asocia y hay un factor hereditario. Eso es supremamente clave que cuenta. Que sí hay un factor hereditario para los diferentes tipos de cáncer, pero uno que no tiene nada que ver con la herencia es el cáncer de cuello uterino. Jessica, a propósito ya del tratamiento, hablemos sobre esa importancia que tiene pues precisamente las radioterapias y las quimioterapias. Hay muchos casos de personas que les detectan el cáncer y pues es una decisión muy respetable, dicen que no van a recibir ningún tratamiento, pues esas personas que toman esta determinación, ¿hasta qué punto esa determinación, si optan por sí hacerse el tratamiento, les salva la vida? Entonces, la importancia del tratamiento en estos casos de cáncer. Sí, es muy clave lo que tú dices, y es que si nosotros no seguimos el tratamiento al pie de la letra, nuestro pronóstico cambia totalmente. ¿Qué quiere decir pronóstico? El desenlace de la enfermedad. El tratamiento es supremamente clave para mitigar toda esa proliferación de células malignas a otros órganos, a que aumente y que pronto se genere una metástasis y el desenlace sea peor. Entonces el tratamiento es supremamente clave, está comprobado científicamente que nos funcionan los diferentes tratamientos. ¿De qué va a depender el tratamiento? De los diferentes factores que usted tiene como persona, ¿sí? Todas las personas son individuales. Aquí hago referencia por eso, todas las personas son individuales. El médico tratante sabe quién es usted, cómo están sus exámenes, cómo le ha ido con absolutamente todo, si el tratamiento le da respuesta o no, porque muchas veces pasa que los pacientes dicen, ay, pero es que a mi vecina le pusieron ese tratamiento y le funcionó y a mí no, entonces eso no me sirve a mí, ustedes me están diciendo mentiras. No, todos los cuerpos son totalmente distintos, hay diferentes tipos de cáncer en un órgano, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el llamado es a que sigamos el tratamiento, sigamos todos los controles para poder tener un desenlace en la enfermedad muchísimo mejor. Ya para finalizar, Jessica, háblenos entonces como recordando esa campaña que está haciendo la Liga contra el Cáncer durante este mes y bueno, permanentemente esa campaña que se hace para que las personas pues tomen más conciencia sobre esta enfermedad. Así es, pues te comento que nosotros como Liga Colombiana contra el Cáncer siempre hacemos diferentes activaciones en el marco de diferentes campañas, y para este mes, conmemorando la lucha contra el cáncer en general, el 4 de febrero se realizó, pues como les dije, todo un evento de experiencia en donde sensibilizamos, visibilizamos la problemática, hacemos un llamado a nivel digital en todas nuestras redes a esos factores de riesgo, esos factores protectores, a todas las mitos y creencias que tenemos. Pueden seguirnos en nuestras redes para lograr identificar qué es un mito, qué es una realidad, y de acuerdo a esto tener una población bien informada. Cualquier cosa que necesiten de la Liga, con muchísimo gusto. La idea es que aprendan muchísimo, que hagan conciencia de que cada vez que vayan al médico tienen que estar bien informados, tienen que adherirse a los programas que existen. También hacemos un llamado a eso para lograr una detección y hacer un trabajo en conjunto. Entonces, durante todo el mes vamos a estar en diferentes medios también, haciendo este llamado a la comunidad para poder favorecer a nuestra población colombiana. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por estar con nosotros en Revista de la Mañana y por habernos también contado esos detalles que a veces se nos pasa en esta lucha contra el cáncer que debemos tener todos precisamente para cuidar nuestra salud. Estábamos al diálogo con Jessica Bermúdez, ella es profesional de gestión social y proyectos de educación en salud de la Liga Colombiana contra el Cáncer. Aunque el Día Mundial contra el Cáncer fue esta semana, pero sin embargo, pues todos los días hay que recordar este trabajo de todos nosotros para poder evitar esta enfermedad. 8 de la mañana, 38 minutos, y hasta ahora nos vamos con música. Diego, ¿qué nos trae ahora en Revista de la Mañana? Vamos a recordar una de las artistas que hizo parte del Festival Rock al Parque del 2023, que obviamente estuvo cubriendo la UD, y ella es Julieta Venegas, y la recordamos a esta hora con Dame una oportunidad en Revista de la Mañana.